Bienvenidos a la forma más entretenida de aprender y repasar matemáticas. Esto es Matemática-Ast con el profe Sergio Ruiz. Prepárate porque ya comenzamos un nuevo episodio. Visita www.sergioruiz.com.mx y sigue al profe. ¿Qué tal? Pues hoy nos metemos de lleno al cálculo. Específicamente, vamos a hablar de las reglas de derivación. Tenemos bastante material, ¿eh? Capítulos de libros como OpenStax, cosas de la UCSF, la UTN. Sí, y también artículos web, guías de estudio como SuperProf, Study Smarter. E incluso videos cortos de esos de matemáticas profe Alex o hasta TikToks, que señalan puntos clave o errores típicos. Ajá. La idea es, sacar las reglas esenciales, ¿no? Para derivar más rápido. Entender no solo cómo se hace, sino por qué son útiles. Digo, comparado con usar siempre la definición por límites, que es más largo. Mucho más largo. Vamos a ir desde lo básico hasta cosas como la derivación implícita. Empezamos a armar ese kit. Venga. Pensemos en estas reglas como herramientas, ¿no? Atajos eficientes. Lo primerito, la derivada de una función constante. Si tienes, no sé, f de x igual a 8, o g de x igual a -3. O pi, o e. Exacto. Cualquier número solito, su derivada es 0. Siempre. Tiene lógica, ¿no? Si no cambia, pues su tasa de cambio es 0. Exacto. Y es un error común, como dicen en algunos videos, pensar que pi o e son diferentes. Si no están multiplicando la x, o la variable que sea, su derivada es 0. Punto. Entendido. Luego la regla de la potencia. Esa es básica para los polinomios. Fundamental. Si f de x es x a la n, su derivada es nx a la n menos 1. Bajas el exponente y le restas 1. como x cúbica, su derivada. 3x cuadrada. Exacto. En OpenStax y otros textos se ve cómo sale del límite cancelando términos y todo, hasta llegar a eso. Y funciona hasta con exponentes negativos, ¿verdad? Como x a la menos 4. Sí. Sería -4x a la menos 5. La regla es general. Ok. Y a partir de ahí, ¿ya podemos combinar? Claro. Si tienes una suma o resta de funciones, derivas cada una y sumas o restas las derivadas. Fácil. ¿Y si una función está multiplicada por una constante, como k por f de x? La constante se queda. La derivada es k por f' de x. Entonces, con estas 4, constante, potencia, suma, resta, múltiplo constante, ya podemos derivar cualquier polinomio. Cualquier polinomio, término a término. Como el ejemplo de universo fórmulas. F de x igual a 2x² plus 7. Ajá. Aplicas la regla de la suma, luego para 2x² usas múltiplo constante y potencia. Queda 10x². Exacto. Y el 7, como es constante, su derivada es 0. eso. Así que la derivada total es 10x². Bien, hasta aquí, digamos que bastante directo. Pero la cosa se pone más interesante con productos y cocientes, ¿cierto? Ah, sí. Ahí ya no es tan simple como derivar cada parte y ya. No es solo multiplicar o dividir las derivadas. Para nada. Hay fórmulas específicas. Para un producto f de x por g de x, la derivada es f' por g más g' por f. La primera derivada por la segunda sin derivar más la segunda derivada por la primera sin derivar. Justo eso. Y varias fuentes, como CCH y OpenStax, insisten mucho. Ojo, la derivada del producto no es el producto de las derivadas. Es un error clásico. Tiene sentido que sea más complejo. Ambas funciones están cambiando. Claro, interactúan. Y la regla captura ese efecto combinado. Ok. Y para el cociente, f de x entre g de x. Esa siempre se me olvida un poco. Es un poquito más larga. Es f' g menos g' f. G cuadrada. O sea, la derivada del de arriba por el de abajo menos la derivada del de abajo por el de arriba. ¿Y todo eso? Entre el de abajo el cuadrado. Exacto. Study Smarter y UCSF le explican bien. Esta es la típica donde uno se equivoca con el signo o el orden, ¿verdad? Totalmente. Seguro esos videos de TikTok lo mencionan. Es clave el orden y ese signo menos en medio. Un buen ejercicio es derivar seno de x entre coseno de x con esta regla. Claro. Que es la tangente.
y te debe dar secante cuadrada de x, que es la derivada de la tangente. Funciona. Perfecto. Ahora, pasemos a un concepto que a veces intimida un poco, la derivación implícita. Sí. Cuando la y no está despejada, ¿no? Como en esas ecuaciones tipo 3xx cuadrada igual a 4y x cúbica plus 3. Exacto. Ahí despejar la y puede ser un lío, o hasta imposible algebraicamente. Y entonces, ¿cómo le hacemos para encontrar la derivada, la pendiente? Pues la estrategia es tratar a y como si fuera una función de x, aunque no sepamos cuál es, y derivas toda la ecuación, ambos lados, término por término, respecto a x. Ok, derivar todo respecto a x. Sí, pero aquí viene lo crucial, lo que no se te puede pasar. Cada vez que derivas un término que tiene y, tienes que aplicar la regla de la cadena. Ah, claro. Por ejemplo, si derivas y cúbica respecto a x, no es solo 3y cuadrada, es 3y cuadrada por la derivada de y respecto a x, o sea, por dy de x, o y'. Entiendo. Porque y depende de x. Exactamente. Igual si derivas seno de y, es coseno de y por y'. Siempre se factorí', por la regla de la cadena. Y si tienes un término como 3xy, ¿ahí qué? Ahí necesitas la regla del producto, porque tienes 3x multiplicado por y. Cierto. Sería la derivada de 3x, que es 3, por y, más 3x por la derivada de y, que es y'. Justo así. Tienes que estar muy atento a aplicar todas las reglas que hagan falta, incluyendo la cadena para la y. Vale. Entonces, derivas todo, te van a salir términos con y' o dy de x y otros sin él. Exacto. Y el siguiente paso es pura álgebra. Juntas todos los términos que tengan y' de un lado de la ecuación, los que no, del otro lado. Factorizas el y'. Factorizas y' y lo despejas. Y ya tienes tu expresión para la derivada que generalmente va a depender tanto de x como de y. Queda claro. La regla de la cadena es la estrella aquí. Es la columna vertebral de la derivación implícita, sin duda. Perfecto. Entonces, recapitulando rápido. Tenemos las reglas básicas, constante, potencia, suma, resta, múltiplo constante, que son como los ladrillos, ¿no? Ajá, la base. Luego, producto y cociente, con sus fórmulas propias, que no son distributivas. Importante recordar eso. Y finalmente, la derivación implícita, una técnica súper potente para cuando no puedes despejar y que depende totalmente de aplicar bien la regla de la cadena. Exacto. Y dominar todo esto nos permite, calcular tasas de cambio instantáneas, encontrar pendientes de tangentes. Como en ese ejemplo de buscar dónde una curva tiene tangentes horizontales, ¿no? Que es resolver f' de x igual a 0. Justo. O analizar velocidades, aceleraciones, optimizar. Todo mucho más rápido que con la definición del límite cada vez. Son aceleradores del análisis, de verdad. Y como reflexión final, estas reglas son atajos, ¿verdad? Construidos sobre los límites. Pero, ¿qué podríamos ganar si de vez en cuando volvemos a ver de dónde salieron? Las demostraciones, como las de la regla de la potencia o la del producto. Es una buena pregunta. Ayuda a entender más a fondo por qué funcionan, más allá de solo aplicarlas como receta. Quizá nos da una perspectiva más profunda, ¿no? Evita que se vuelvan solo mecánicas. Algo en qué pensar. Bueno, hasta la próxima exploración. Hasta la próxima. Encuentra al profe Sergio en todas sus redes sociales como Sergio Ruiz y en www.sergioruiz.com.mx. ¿Ya ves que las matemáticas no son difíciles? Sigue aprendiendo. Suscríbete y no te pierdas el siguiente episodio.